Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a la transmisión de la escuela sabática. Antes de el culto que ustedes van a tener en sus congregaciones, quiero invitarles a hacer una oración, hermanos, para presentarnos delante de Dios y poder reflexionar sobre esta lección una vez más. Vamos a orar y lo hacemos con toda reverencia. Bondadoso Dios, te damos gracias, Padre Eterno, por darnos la oportunidad de descansar, Señor, nuestros cuerpos. Durante la noche te pedíamos, bendito Dios, que guardaras nuestra vida, que permitieras que nuestro descanso fuera favorable y agradable. Nos permitiste levantarnos, nos permitiste también, Señor, fortaleza para nuestros miembros, para nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque ahora nos permites estar en este momento en el que vamos a estudiar la lección de esta mañana, del 21 de agosto. Una promesa interesante de parte tuya, porque, Señor, en esto prácticamente basamos toda nuestra confianza para vivir seguros, para no vivir temerosos, Padre Dios, ni engañados con otros pensamientos o inventando cosas, Señor, que quisieran estas ayudar a nuestra tranquilidad. Tú eres nuestra tranquilidad y eres nuestra paz, y has dado, Señor, una promesa de la cual no puedes, Señor, no puedes negar, no puedes echar hacia un lado, sino que tú has de cumplirla en todos nosotros. Así que, bondadoso Dios, queremos estudiar esta lección, pero con tu bendición, por favor, bendito Padre, permítenos aprovecharla al máximo, disfrutarla, pero también, Señor, fortalecer nuestra fe, nuestro amor hacia ti, pero sobre todo, Padre Dios, nuestra seguridad de que estarás con nosotros, aún, Señor, en los momentos finales de nuestra vida. Te agradecemos todo, Padre Eterno, en el nombre bendito de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, les voy a pedir, amados hermanos, que abran su cuaderno de escuela. Bueno, algunos quizá no podrán abrirlas, están preparando, se están alistando, están a lo mejor algunos bañándose, algunos arreglándose, planchando, terminando de planchar, que ya no debiera ser, pero bueno, quizá ya terminando sus últimos arreglos, peinándose, no lo sé. Pero hermanos, mientras eso hace, bueno, yo voy a leer para usted las partes más interesantes o importantes de la lección, o las que creo yo, hermanos, que a usted le van a ayudar un poquito más. Fíjese, la lección que se titula El que cree en mí no morirá jamás. Es una frase que se me hace un poquito como que es un poquito fuerte para decir no morirá jamás. Para muchos pudiera decir, no, si está diciendo que nunca voy a morir, pues entonces acepto, pero espero que eso sea cierto, que nunca muera. Pero el ser humano va a fallecer en algún momento, porque dice Hebreos 9:27, está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Si está establecido para todos esta condición, hermanos, bueno, pues entonces nosotros como seres humanos creemos que, pues no que no vamos a morir, sino que vamos a morir y nos vamos a levantar. El Señor no nos va a dejar en la muerte para siempre. Eso es lo que en sí deberíamos de estar pensando, reflexionando al decir no morirá jamás. El que cree en mí no morirá jamás. De hecho, esta frase, hermanos, se desprende de Juan capítulo 11, versículo 26, donde dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una frase de otra versión, pero hermanos, esta frase de Jesús se desprende después de la muerte de Lázaro y está platicando con Marta, y a Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano va a levantarse. Sí, yo sé que se va a levantar, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Sí, yo sé que eres el Mesías, el que habría de venir. No has entendido. Yo soy la resurrección, yo puedo resucitarlo. Manda llamar a María
primero era María, perdón, luego Marta, pero ambas le dicen lo mismo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, esta frase se desprende de ese sentir que tienen ellas, porque han perdido a su único hermano varón y han quedado prácticamente en el desamparo, en el como si fueran viudas, ¿sí? Su padre, su hermano ha fallecido. Entonces, tras este sentir, Jesús les dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Conocen el suceso después de esta porción, hermanos, de Jesucristo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús lo que hace es que resucita a Lázaro, lo llama, sale envuelto y pide que lo liberen. En fin, hermanos, este pasaje o esta lección tiene ese sentir de Dios, de no dejar que el hombre que cree en Él se quede ahí sin esperanzas, que muera. ¿Y qué pasó después? No, pues ya nada, ahí quedó. No, sino que el Señor tiene la intención de darnos un premio, una bendición por creer en Él, por poner en Él nuestra confianza. Y la promesa, hermanos, más grande que Dios ha dado sobre este sentido es que va a resucitar a todos los que murieron creyendo en Jesucristo. Bien, bueno, el énfasis que tenemos que hacer en esta lección es la certeza más allá de la muerte. Este énfasis, hermanos, es el que nosotros no debemos olvidar, de que debemos de tener una certeza cuando vayamos a morir, o ahorita que estamos vivos, sembrarnos bien esa mentalidad, ese pensamiento de que cuando moramos, cuando no sabemos cuánto tiempo pasará, no sabemos cuánto tiempo estaremos ahí en el sepulcro, no sabemos si se alcanzarán a deshacer nuestros huesos, si se deshará nuestra carne, si pasarán cientos, miles, no lo sé, años. Pero la certeza que debe de haber en nosotros es que nos vamos a levantar. Esa es lo principal. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él está diciendo, y no voy a ser el único, pero yo me he esforzado, yo he peleado la buena batalla, he ganado, acabado la carrera, guardado la fe, es decir, se ha esmerado en todo tiempo. No solamente creyó en Jesucristo, porque no solamente es creer, decir, no, sí, yo creo, y ya, con eso recibo. No, sino que se ha esforzado, se ha esmerado en hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder recibir la corona de la vida, la que le dará, dice el Señor juez justo, a todos, no solo a Él, sino a todos los que aman su venida. El objetivo dice que es convertir la realidad de la muerte en impulso para una vida plena, confiando nuestro reposo o nuestra muerte en las manos de Dios. Eso es lo que tenemos que pensar. De la introducción, hermanos, tenemos varios aspectos. Dice una frase que me pareció interesante: la conciencia de la muerte personal despierta nuestros más profundos miedos, pero al mismo tiempo despierta grandes energías tratando de evitar esta fatalidad, o al menos de postergarla. ¿Qué es esto, hermanos? Bueno, prácticamente es algo que vive en los seres humanos, es un miedo de que el hombre va a morir. Ahora, ¿quién no sabe que va a morir? Todos los seres vivos saben que va a llegar un momento final, un momento de muerte. Todos los seres humanos saben, porque así lo estableció Dios. Está establecido que todos los hombres mueran una vez y después viene el juicio, dice la Escritura. Entonces, si esto es una seguridad de todos los seres humanos, de que vamos a morir,
Bueno, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué hace el ser humano? Pues busca burlar la muerte, ¿no? O algunos otros buscan enfrentarla haciéndose muy, ¿cómo decirlo? Exponiéndose a la liberación de adrenalina, como por ejemplo los que se avientan en paracaídas por puro placer, los que se avientan de una montaña, hermanos, bajando a toda velocidad, por puro placer, bueno, el deporte, ¿verdad? Pero también la adrenalina, los que arriesgan en esa forma su vida como querían, como queriendo enfrentar la muerte, como queriendo decir, yo no tengo miedo. Entonces, en esa misma forma hay quienes actúan de esa forma, otros eh, de otra manera, ¿no? Eh, Dice también, hay otra frase, para muchos lo finito de la existencia es constante amenaza mental, es decir, que siempre están pensando o que siempre de algún momento, yo sé que esto ustedes lo están pensando, quizá en algún momento, hermanos, en su vida, en algún momento durante la semana, durante el mes, hay un momento en el que dicen, se preocupan un poquito por su salud y ay, ya tengo tantos años y ay, no me vaya a dar un infarto o algo, bueno, voy a irme a checar al médico. O quizá no lo hacen, pero tienen la cierta preocupación. Y por eso existieron, hermanos, los seguros de vida, ¿no? También aparecen. ¿Por qué razón? Pues porque dicen es un seguro de vida, ¿qué más es un seguro de muerte? Porque dicen, voy a comprar por si pasa esto, por si pasa lo otro, por si sucede esto, por si sucede lo otro. Entonces, el ser humano trata de alguna forma, por esos miedos o esa amenaza mental que tiene, de burlar o de sacar por un lado la vuelta. Dice otra frase, para escapar de lo insuperable los seres humanos recurrimos a la imaginación o a mecanismos de defensa que hacen llevadero el camino hacia la desnudez total, es decir, hacia la muerte. Se elaboran ideas sobre el más allá, el supuesto humor con que tomamos o tratamos la muerte pretende burlar la sentencia final. Por ejemplo, y se menciona ahí más adelante, ¿no? ¿Qué se hace en nuestro país? Bueno, pues algunos hacen lo que le llaman las calaveritas, se mofan de la muerte. ¿Qué hacen? Se disfrazan, hacen desfiles sobre eso. Algunos hasta adoran en imágenes la muerte. Entonces, todo este tipo de cosas como para o aplacar el temor o como para decir, es mi amiga la muerte, no lo sé, y tratar de evitar. Pero el ser humano, todo el ser humano, hermanos, por, por mucha confianza que tenga a la supuesta muerte, por mucho que se ría o se burle de estas cosas, o que haga hasta poemas o mini poemas que hacen, digámoslo, curiosa eh, o risoria la muerte, de todos modos, hermanos, no deja de causar cierta molestia, cierto temor. Otra frase, al final cada quien muere como ha vivido. Si la muerte no tiene sentido, tampoco su vida la tuvo. Eh, También se me hace interesante si su muerte no tuvo un sentido, no tuvo algo. Hay una frase, un salmo que dice que cuán estimada delante de Dios es la muerte de sus santos. ¿Por qué razón? Yo me pongo a pensar, hermanos, algo sencillo en la vida de Jacob, y mejor dicho, en la muerte de Jacob. Ustedes recordarán Jacob, el padre de las tribus de Israel. Este hombre, hermanos, cuando fallece, va José ante Faraón y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos ir a enterrar a mi padre. Él quería que lo enterráramos en tal lugar. Danos permiso de ir. Vayan, vayan. Y dice la escritura, hermanos, que no solamente fue la familia o el pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron? Dice, iban muchos, gran cantidad de egipcios. A lo mejor por estar en el duelo, en el acompañamiento con José, pero dice que gran cantidad, una cantidad enorme de gente, era como una,
hermanos, como si fuera otro éxodo en el que van a sepultar a Jacob, y dice que los egipcios iban llorando. Y todas las de los pueblos de alrededor dicen, miren cómo amaban a ese personaje, porque todo Egipto prácticamente estaba llorando a Jacob. Si la muerte de una persona no tiene significado, su vida tampoco lo tuvo, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que entre más llorones vayan a mi sepelio, quiere decir que mi vida sí tuvo significado. No es tanto, hermanos, si yo, porque antes había en el mismo pueblo de Israel, contrataban a personas que lloraban, según el libro de Ezequiel. Contrataban, les pagaban a personas. ¿Cuántas mujeres tienes para que lloren en la muerte de mi tío? Pues tengo 20 personas y puedo organizar otras 50 si tú quieres, pero ¿cuánto pagas? No pago tanto. Ah, pues tráeme a todas esas lloronas. ¿Y cómo llegaban las mujeres? Sin conocer al muerto. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué te moriste? Eran las formas de los tiempos antiguos. Pero en nuestro tiempo no sucede así. A lo mejor, hermanos, cuando vamos a acompañar a un hermano, nos duele. ¿Por qué? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué nos afecta su muerte? Porque lo conocimos, lo tratamos. Quizá no muy profundamente, pero esa persona dejó alguna huella en nosotros, y por la fraternidad, por la amistad, pues nos duele el deceso de esa persona. Entonces, ¿qué sucede en el caso de Jacob? Con sinceridad, todos los que fueron lloraron. Pero ¿qué sucedía acá en el libro de Ezequiel? Pues tenían que pagar. ¿Por qué razón? Porque no les importaba a lo mejor esa persona, pero si se gana un dinero tirando lágrimas, pues, hermanos, pues que nos paguen, decían. Entonces, así creo, hermanos, sucede. Si una persona su muerte no tuvo sentido, su vida tampoco lo tuvo. No dejó amor sembrado. ¿Qué dejaría? ¿Amor, odio o simplemente indiferencia? No lo sé. Pero si no tiene sentido la muerte, tampoco lo tuvo su vida. Para Jesús enfrentarse, otra frase, para Jesús enfrentarse al camino de la cruz le produjo angustia extrema. No solo lo vio como un pasaje a algo mejor, en la cercanía de la pasión pide pasar de lado ante la muerte inminente. De hecho, no está pidiendo no morir, sino que le dice, Señor, que no pase de mí este vaso, es decir, que no acontezca esto de la muerte como yo quiero, sino como tú lo quieres. Hay un verso que quiero que apunten, pero no viene en la lección. Pero usted apúntelo, hermanos, porque lo que está diciendo esta frase acerca de que Jesús prácticamente tuvo miedo, porque eso es lo que se está viendo aquí, déjenme decirles que es verdad. Porque todos los seres humanos, todos los que vivimos y que sabemos que vamos a morir, tenemos cierto temor. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice así: el cual en los días de su carne, hablando de Jesucristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Jesús tuvo miedo. Se acercaba la hora de su muerte. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvo miedo. Pero no un pánico, hermanos, no un miedo como por ejemplo el de un sentenciado a muerte, hermanos, que aunque a lo mejor asesinó, a lo mejor no sé qué tantas cosas pueden haber hecho muchas personas que han sido sentenciadas a muerte. Entonces ellos van caminando, hermanos, como si nada, pero cuando ya ven la puerta, ven la horca, o ven la silla eléctrica, o ven el medio con lo que van a morir, no sé, la inyección letal, yo no sé. Pero cuando ven todo eso, hermanos, por muy valientes se empiezan a negar. ¿Y por qué mandan ahí unos guardias a un lado de él?
lo escoltan porque es una persona importante o porque no quieren que se les escape. Prácticamente lo llevan así de la mano agarrado, ¿no? Porque en cualquier momento puede pegar la carrera. Entonces van 4 o 6 personas, para apenas quiera correr, lo pescan y vas a tu destino final, amigo. Pero no así Jesús. No Jesús así, porque Él cree que su Padre puede levantarlo de los muertos. En Él ha obrado tanto tiempo levantando muertos al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, como lo decíamos, y a cuántos enfermos, y a cuántos ciegos, y a cuántos milagros hizo Jesús. Entonces, ¿cree que puede Dios levantarlo de los muertos? Sí, y lo hizo. Pero, hermanos, ¿qué nos está diciendo esto? Que en su humanidad Jesucristo tenía miedo. Pablo lo expresa con un reverencial miedo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, en el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. No quiero, Señor, no quiero pasarlo por la muerte. Eso dijo Jesús, de ninguna manera. Pero entonces, ¿qué hizo? Señor, que no lo haga como yo quiero. Es decir, que aún en mi muerte, Señor, no vaya yo a desobedecerte. Quiero hacerlo en la forma, aún en aquella en la que tú quieres que sea. Como sea que tú la quieras. Y así sucedió, dice el verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso Pablo dice, fue obediente y obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Una muerte, hermanos, por demás terrible. Era una tortura, hermanos. Actualmente, hermanos, en las silla eléctrica, inyección letal, un momento, hermanos. Pero prácticamente en la cruz era estar afligido, ahogándose por tiempo, hermanos. Por todo el día, se puede decir. Entonces, ¿por qué iban hasta el final del día casi? ¿Para quebrarle los pies? Pues porque se acercaba una festividad. No era porque decían, vamos a tener compasión de ellos ya para que mueran. No, los dejaban ahí hasta que se asfixiaran y murieran. Pero en el caso de Jesús, tan lastimado, tan golpeado, el Señor Jesús sí ya no pudo soportar. Y dice, para cerciorarnos, lo atravesaron por sus costillas. Dice que sale sangre y agua. Entonces, ¿qué encontramos aquí de Jesús? Pues prácticamente hasta su misma muerte, obediente. Y bendiciendo a los que los llevaron, a los que lo acusaron falsamente por llevarlo ahí. Entonces, vean este Jesús. Otra frase dice ahí mismo, para los creyentes después de la resurrección de Cristo, la muerte deja de ser un camino sin retorno. Ahora sí, de hecho desde el tiempo de Job se cree, pero los creyentes se cree que se van a levantar. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Pero aún de deshecha mi piel, mi carne, deshaciéndose, es más, descoyuntándose mis huesos, dice, con mis ojos yo sé que he de ver. Yo he de ver al Señor. Mis lentes, por favor. Bien. Vamos al análisis, hermanos. En el análisis tenemos la vida, o vamos a hablar sobre la vida de José. Ustedes saben quién es hijo de Jacob. ¿Qué sufrió? ¿Qué vivió? Bueno, muchas cosas con sus hermanos, ¿verdad? Que le tenían envidia, que lo llevan a prácticamente a venderlo. Gracias. Que lo llevan a vender a su propio hermano. Él sufre por aproximadamente unos 15 años, hermanos, 14 años, como esclavo, como sirviente, hasta que Dios lo pone en el lugar donde va a volver a ver a su familia y donde va a traer salvación para su familia. José dice que es el gran héroe de la fe, se mantuvo sostenido por la mano de Dios
a través de una historia de vida llena de incertidumbres y amenazas. Confió él su existencia a través de esa situación a Dios. Aún en su muerte aguardó su liberación, es decir, que habría de morir, pero que habría de resucitar también. Eso lo dice en Hebreos 11:22. La manera de enfrentar su final manifiesta valor y serenidad para mirar de frente a la muerte. Él sabe que sus días se están agotando, sus días se están acabando, pero ¿qué hace él? Bueno, pues empieza a hacer preparativos para su muerte. ¿Qué preparativos hizo? Pues habló con sus hermanos y les dijo, ¿saben qué? Pues ya voy a morir. Pero quiero pedirles un favor. A mí no me dejen en Egipto. Quiero que cuando yo muera y me sepulten o me conserven, pero Dios los saque de aquí de Egipto, porque los va a sacar, se los va a llevar. Y quiero que cuando ustedes todos se vayan, quiero que me lleven. Júrenmelo. Y le juraron. Bien, pero la lección dice lo siguiente. Él confía, hablando de José, en que las promesas de Dios son inquebrantables, no van a fallar. Cada uno valora las circunstancias de la vida dependiendo de la actitud interna, es decir, como cada uno mira la vida o cada uno mira la muerte. La muerte puede parecer invencible y por tanto generar desesperación. José asumió su realidad, sabía que iba a morir y que sus días se iban a acabar. Pero ¿qué nos dice la frase de José a sus hermanos, yo voy a morir? Es decir, que él ya siente o presiente que ya está cerca. ¿Pero para qué los ha llamado? Bueno, dice, pues porque él quería que ellos juraran que se lo iban a llevar. Me imagino a José, hermanos, diciendo, voy a morir en Egipto, pero voy a resucitar en la tierra prometida. Yo me imagino a un José hablando así, sí voy a morir acá, voy a morir en tierra ajena, pero voy a vivir, voy a resucitar en la tierra de la promesa. Bueno, hay una pregunta que nos hacen también aquí. ¿Por qué muere la gente buena? Pues muere la gente buena y muere la gente mala simplemente porque todos vamos a morir. Pero ¿por qué en un tiempo, hermanos, donde nos causa más tristeza, o vamos a decir una persona, hermanos, que ya ha vivido sus 90 años, 100 años, y fue buena, aceptamos su muerte, ¿no? Porque decimos, bueno, ya así lo quiso Dios, se terminaron sus días, vivió buena vida, fue un hombre de Dios, y Dios le ha finalizado hasta aquí su vida. Se acepta. Pero cuando vemos una persona buena que hace la voluntad de Dios, o buena simplemente que hace buenas obras, pero que vive o es joven, que tiene proyectos, que tiene trabajos, que es admirada, esa persona, hombre o mujer, indistinto, yo no hablo en razón de la ideología de género, y es indistinto, es general, es genérico. Entonces, si una persona, hermanos, vive bien, es amada, es querida y de repente fallece, es por eso que nos hacen esta pregunta. ¿Por qué muere la gente buena? Pues posiblemente para dar una enseñanza a Dios, posiblemente como dice si no más recuerdo es Isaías, por quitarlo Dios de alguna calamidad que venga. Realmente no lo sabemos. Quien decide todas estas cosas siempre es Dios. Pero dice Job que el hombre, no hay hombre que sus días no cumpla, es decir, que los que Dios le estipuló a cada uno, esos va a morir. Si Dios estipuló para mí 50 serán. 50 con 15 días, con 23 horas, con 2 minutos, hasta ahí va a ser mi vida. Si va a ser hasta los 120, pues hasta los 120, con 9 meses, con 8 días, ¿sí me explico? Entonces, hasta donde Dios decidió de cada uno, con anticipación, su
su decisión sobre nuestra vida, hasta ahí se va a cumplir y ni más ni es menos. Alguien pudiera decirme, hermano, pero Ezequías, acuérdese, ya Dios había determinado la muerte, pero le añade 15 años más. Bueno, lo que Dios decide es porque es su soberanía, es su autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Pero el ser humano, según Job, no hay día que no cumpla. ¿Sí? Bien, ahora, ¿de cuántos peligros Dios salvó a José? Hermanos, sus mismos hermanos a lo mejor en algún momento lo agredieron. Antes de agarrarlo, desnudarle su capa, echarlo a ese pozo donde no había agua, pero lo echaron ahí, dijeron, vamos a matarlo, vamos a hacerle, a lo mejor hasta en ese momento los escuchó y se angustió como personas, como hijos, aún siendo sus hermanos, ver, por ejemplo, a un Simeón y a un Leví, que eran hermanos, eran gente dura, eran gente violenta. ¿Recuerdan lo que hicieron a Siquem? ¿Cómo mataron a todos los hombres? Entonces, esto que lo sabe José, dice, me quieren matar mis hermanos. Pero por ahí ven unos ismaelitas que van hacia Egipto. Los ismaelitas son comerciantes. Les dicen, les vendemos un muchacho. ¿Cuánto? 20 piezas, órale, de oro. Se las repartieron entre ellos. Y venden al hermano. El hermano por 14 años está en Egipto. No saben de él. E incluso ya lo creen muerto. Pero cuando llega el momento, hermanos, si lo vuelven a verlo, ahora lo reconocen porque José se les hace notorio. Hermanos, imagínense el terror, el miedo ahora que surge en ellos, porque su hermano José no es una persona cualquiera en Egipto, es prácticamente la autoridad máxima después del faraón. Es la autoridad máxima y tiene poder para incluso vengarse. Por eso, hermanos, antes de su muerte, dice, cuando muere Jacob, y ya vienen de regreso de haber sepultado, del sepelio de su padre, vienen todos y dicen, José, queremos hablar contigo. Sí, díganme. Lo que pasa es que nuestro padre nos dijo que nos perdonaras. Seremos tus esclavos si quieres. Tú podrás hacer de nosotros lo que quieras, pero solamente no te vengues prácticamente. No te vengues contra nosotros. ¿Saben qué hizo José? Se puso a llorar por lo que sus hermanos le estaban diciendo. Y él los consuela. Es decir, les dice que no les guarda rencor, porque lo que ha sucedido, aún ellos fueron utilizados por Dios para hacer un beneficio, porque iba a venir una hambruna en la tierra, de tal forma que esta hambre iba a traer necesidad y muerte en muchos lados. Y para Dios proteger a la familia de Jacob, utilizó a José. Dice, lo que ustedes hicieron no lo hicieron sino por Dios. Es decir, todo lo movió Dios. Es más, lo que ustedes hicieron, Dios lo movió para bien, para salvar mucho pueblo, como lo ven ahora. Entonces, en ese perdón que prácticamente les hace ver José a sus hermanos, los está consolando y dice, y no se preocupen, porque de mi cuenta corre que ustedes van a tener que comer y que vestir y donde puedan reposar sus vidas. Entonces, en esa misma forma, hermanos, vemos a un José que está consolando a sus mismos hermanos después de la muerte de su padre. No les tiene resentimiento. Entonces, ¿de cuántos peligros Dios salvó a José? De muchos, hermanos. Entonces, ¿pensará que Dios lo ha olvidado? En ningún momento. Llega el momento de su vejez. Pensará que Dios, pues ya estoy viejo. Yo creo que ya Dios no me quiere, pues ya no soy tan útil.
pues ya qué puedo hacer, no me puedo desempeñar en nada. Aún con todo y eso, hermanos, el favor de Dios, el gozo de Dios en ese momento estaba haciendo José. Así que él sabe que aunque va a llegar su final, Dios está con él. ¿Sí? Por eso es la confianza. Punto 2 dice que José mira el futuro con los ojos de la fe. Sabe que ya va a morir. Pero les dice, pero me acuerdo, en los versos últimos de Génesis capítulo 50, el último capítulo, los últimos versos, está juramentando a sus hermanos, como Dios nos va a llevar a la tierra prometida, entonces les voy a pedir, y bajo juramento, les voy a pedir que cuando suban a lo que será la tierra de Israel, quiero que se lleven mis restos. ¿Cree que se acordaron, hermanos? Como usted cuando sale de viaje dice, algo se me olvida. Bueno, vámonos, ya si algo se nos olvida ya lo compramos y dice, el niño. Así no sucede con ellos, hermanos. Tenían en mente una promesa que le hicieron a su hermano que fue bueno con ellos, aun cuando ellos fueron malos con él. ¿Sí? ¿Y qué hace uno de los que posiblemente como que intentaron matarlo, que dijeron, vamos a matarlo, sí, vamos a matarlo? ¿Quiénes eran los más arrebatados? Simeón y Leví, que fueron los que posiblemente quisieron matarlos. Pues un descendiente de Leví dijo, vamos a llevarnos a José, vamos a llevárnoslo a la tierra prometida como Dios nos ha dicho, como Él nos juramentó. Y se lo llevaron. ¿Saben quién fue? Moisés. Toma los restos y se lo lleva. Pero también esos restos con él, con ellos, 40 años estuvieron llevando los restos de José en su caminar. Pero finalmente, hermanos, su paz, la paz de ese cuerpo de José llega hasta Siquem, hasta la tierra prometida, y lo sepultan. Bueno, otra pregunta, ¿cuánto tiempo pasaría para que se cumpliesen estas afirmaciones? Uy, hermanos, déjenme les digo, cuando José está juramentando a sus hermanos, apenas van llegando, serán unos 20 años. 20 años, 17 de hecho, hermanos, si somos estrictos, fueron 17 años, porque cuando entra Jacob y fallece Jacob, pasan 17 años, prácticamente Jacob vive 17 años en Egipto, muere. Entonces, ¿cuánto tiempo pasaría desde ahí hasta que muere José? ¿Otros 50? Pongan, hermanos, pongan su mente a trabajar ahí. Más o menos, hermanos, faltarían ¿cuántos años? Si van entrando apenas a Egipto, todo ese tiempo, se dice que más o menos, hermanos, la profecía de los 400 años de que habrían de durar en Egipto, no se refiere propiamente a que duraron 400 años esclavizados, sino 400 años desde que sale el mensaje o sale esta profecía hasta que salen ellos de Egipto, 400 años, porque fue una zozobra. Sabían que iban a ir a Egipto y que iban a ser esclavos, pero todo ese tiempo fue prácticamente angustia, a lo mejor para algunos. Pero ellos viven aproximadamente unos 200 años en Egipto, 200 y fracción. De esos 200 años llevarían unos 60 y José los está juramentando ahora. Pónganle unos 70, hermanos, cuando mucho. De esos 70 años, ahora los está juramentando, pónganles que les faltaban otros 100 y pico o 150 años. Más los 40 en Egipto. La pregunta que nos hacen, ¿cuánto tiempo pasaría para que se cumpliesen estas afirmaciones? ¿Cuánto tiempo? Pues pónganle unos 150, pónganle unos 40 caminando en Egipto, más en el tiempo de las guerras, cuando entran a la tierra prometida, el tiempo de las guerras, el tiempo en el que hacen allá las guerras para poder tener derechos sobre las tierras. Aunque el lugar a donde van a enterrar a José, hermanos,
ya había sido comprado por Jacob. Jacob compró a Siquem por 100 corderas el territorio ahí. Y Jacob le dijo a José, esa tierra te pertenece, hijo mío. Dios te va a dar mucha tierra allá, pero yo te doy lo que yo compré. Te doy ese lugar para que ahí vivas, para que ahí mueras. Entonces, vean, hermanos, algo hermoso, algo precioso sobre esta situación, sobre José. Y bueno, hermanos, quiero ir acortando un poquito los comentarios porque es mucho, siempre nos ponen bastante para analizar y soy una persona que comenta demasiado y todavía, hermanos, el tiempo corre demasiado rápido. Bueno, ¿cómo funciona el tiempo en los planes de Dios? Buena pregunta, hermanos. ¿Cómo funciona el tiempo? Interesante. Para Dios simplemente no hay tiempo. Para Él no pasa el tiempo. Entonces, para Él las cosas, hermanos, como pudieran suceder entre los seres humanos, pues primero, a Él no le afectan y segundo, Él lo pone en los planes de Dios. Como Dios planifica para el hombre, suceden las cosas. ¿Cumple Dios su palabra? Sí. Les dijo, voy a darles una tierra y se las dio. Los voy a sacar de Egipto y lo hizo. Entonces, todo lo que el Señor ha prometido, lo cumple. ¿Tenía José evidencias de las respuestas de Dios? En cada aspecto de su vida Dios se manifestó. Así es que él cree propiamente o enteramente en Dios. ¿Qué movía el espíritu de José? ¿Recuerdan cuando él era un joven? Él escuchaba o él veía sueños, que veía unos manojos que se inclinaban hacia el manojo de él. 11 manojos. La luna y las estrellas también se inclinaban. ¿Recuerdan todo eso? ¿Y qué hacía? Aunque eso sembraba, hermanos, la molestia en sus hermanos, pero en él, hermanos, crecía la fe, porque era prácticamente que Dios le estaba diciendo, a ti te tengo preparado para algo especial, a ti te tengo preparado para algo bueno y grande. Entonces, ¿qué movía el espíritu de José? Pues las revelaciones de Dios, el que Dios le enseñaba, el que Dios le hacía ver las cosas. ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a los patriarcas? Bueno, entre muchas de ellas, hermanos, es que no los dejaría solos, que estaría con ellos, que los iba a guardar, que iba a caminar con ellos, que si Dios le prometió a Abraham que estaría con toda su descendencia por todos los siglos, por todo el tiempo, pues eso era su confianza. José tomó decisiones para el futuro de sus restos. Dios los liberaría y los haría subir a la tierra de la promesa y los prometió a que llevaran sus huesos, es decir, los juramentó para que llevaran sus restos. ¿Por qué creyó en la promesa de Dios José? Si los muertos nada saben, bueno, pues porque él estaba vivo, no estaba muerto. ¿Sí? Ahora, hay una pregunta aquí que se me hace interesante y es la primera. ¿Por qué importaba a José dónde reposarían sus huesos? ¿Por qué le importaba eso? Es que es propiamente no dónde iban a quedarse sus huesos, sino dónde se iba a levantar él. ¿Dónde quedaré? ¿Dónde quedaré? Si me ponen aquí, si me ponen allá. No. Me van a llevar, porque quiero resucitar en la tierra prometida. ¿Cómo eran las tumbas de las personalidades egipcias? Bueno, conocemos las pirámides, conocemos todos los hallazgos de estos tiempos, conocemos los lujos con los que los enterraban, conocemos el procedimiento, bueno, propiamente el procedimiento no, pero cuál era la forma en la que los conservaban, prácticamente los secaban, los ponían, tengo entendido, hermanos, a los hombres les sacaban sus vísceras, les introducían arena, prácticamente los cubrían de arena, hermanos, para que su cuerpo se secara y la arena absorbiera todo el líquido. Entonces prácticamente la gente se secaba. Y bueno, ¿para qué servía todo esto? Para conservar el cuerpo. ¿Qué
¿Qué tumba se pudo haber construido si en su momento él era el segundo de Egipto? Pues algo muy grande. Que la pregunta se me hace irrelevante, pero hermanos, simplemente nos hace ver cómo pudo haberlo hecho, en qué pudo haber sido sepultado, cómo sería esa tumba. No lo sé, pero me parece que sí una tumba importante. Lo que sí me parece interesante es la última pregunta. ¿Qué impulsaba las decisiones de José? El creer en Dios, la confianza en Dios. El otro aspecto, hermanos, que vamos a leer o revisar es: él cree que la soberanía de Dios se manifiesta al gobernar y preservar. La fe no depende de lo que yo siento, sino de lo que Dios dice. Lo que Él ha dicho se cumple, aunque algunas veces se tarde. Dios ejerce su poder y bondad para preservar. ¿Cuántos años van a pasar desde la muerte de José hasta la liberación del pueblo de Israel en Egipto? Pues ya lo comentaba, aproximadamente unos 150 años. ¿En qué consiste la fe en Dios? Bueno, el pasaje de Hebreos 11:1 que nos ponen aquí dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ve. Eso es lo que se entiende por fe. En eso consiste la fe, en que nosotros esperamos algo que no vemos, esperamos algo que no hemos ni siquiera visto, no hemos sido testigos de eso, pero creemos que va a venir. Luego dice, compárelo con 2 Corintios capítulo 5 verso 7. Ese verso dice: por fe, caminamos o por fe andamos, no por vista. Jesucristo dijo: bienaventurados los que creyeron sin ver, más que los que creyeron y vieron. Más bienaventurados nosotros, ¿por qué? Porque no hemos visto, pero hemos caminado en la fe de que Jesucristo va a venir, en la fe de que Él nos va a resucitar. Cuando Él regrese, una trompeta se va a oír, un anuncio de su venida, y todos los seres humanos nos levantaremos y veremos a Jesús pasando en los cielos, hermanos, como un rayo. Bueno, entonces, recuerde las ocasiones de peligro de José, fueron muchos, ya los mencionamos. ¿Quién le libró? Es obvio, hermanos, la pregunta: Dios. ¿Cómo se encaminó José a cumplir un propósito? Pues ahora sí que con fe. Señor, pues imagínense ahí diciéndole a los ismaelitas: no, hermanos, ustedes no me hagan esto, somos hijos de un mismo padre, mi padre se va a morir en la angustia, en el dolor, ustedes no saben lo que están haciendo, cállate, tú te vas. Y lo venden, reciben las monedas, llévenselo. Y aquel joven José, a lo mejor llorando, hablando con sus hermanos, diciéndoles: Judá, Rubén, por favor, ustedes son mis hermanos mayores, ustedes. Y lo dejaron. Pero cuando ya iba de camino, ¿qué hace? Ponerse en las manos de Dios. Señor, Dios, solo tú sabes. Solo tú sabes lo que ha de ser de mi vida. Aquí vengo, Señor. Por favor, no me dejes. Seré esclavo y moriré esclavo si tú lo permites. Pero, Señor, a donde tú me lleves, por favor, llévame. Ven siempre conmigo. ¿Y qué sucede, hermanos? Dios en todo lo libró. Bueno, ¿cómo evaluó José su historia personal? Pues al decirles, hermanos, que no les guardó rencor a sus hermanos, quiere decir que él asimiló todas las cosas como una bendición, como algo bueno, porque se los dijo a sus hermanos. Dice: esto no fue de ustedes, fue de Dios. Dios se preocupa personalmente por sus hijos. Las imágenes con que Jesús describe a Dios nos presentan a un padre que se preocupa por los suyos, como la parábola de la oveja perdida. Esta parábola donde dice que una persona, un pastorcillo, tenía a su cuidado 100 ovejas. De estas 100 ovejas, una la extravía. No solamente las llevaba a buenos pastos, les llevaba a brevar, a tomar agua, sino que, hermanos, las está contando porque no quiere que le falte ninguna. 98, 99. Ah, caray, me falta una.
¿Y qué hace? Deja las 99 y se va a buscar a la que se le perdió. En esa misma forma, hermanos, al presentar de esta misma forma esta parábola, Jesús nos está haciendo ver de Dios, que a Dios le importamos, hasta el más pequeñito que soy yo, hermanos. Entonces, si Dios hace eso, pues nos da más confianza. ¿Sabe Dios lo que nos pasa? ¿Qué busca para nosotros? ¿Qué tipo de pastorado hace a nuestras vidas? Bueno, un pastorado en el que se preocupa por nosotros hasta para enseñarnos. ¿Por qué esto que estamos haciendo? ¿Por qué esto de ir, hermanos, al templo, a aprender de Dios, a conocer de Dios? ¿Qué nos hace pensar o sentir? Hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que le interesamos a Dios. Y si eso es así, hermanos, entonces, ¿cómo deberíamos de vivir nuestra vida? Pensando en todo tiempo, híjole, ¿y cuántos años me quedarán de vida? Híjole, ¿y cuántos días más el que está en la cama moribundo? Híjole, ya voy a morir. No, sino tranquilo, con paz y serenidad. Es obvio, hermanos, que como carne que somos, hay un cierto temor, pero con Dios, hermanos, o teniendo estas promesas firmes, hermanos, la muerte solamente es un asunto más ahí que se tiene que cumplir. Dios habla con verdad. En Isaías 55, versículo 11, dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, es decir, porque nunca hemos visto que se levanta la lluvia o el agua o que se levanta, hermanos, la nieve y empieza a flotar y a irse a los cielos, dice la Escritura, pues así será mi palabra. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y hartan la tierra, la hacen germinar, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, Dios habla y su palabra tiene un propósito y ese propósito nada va a ser obstáculo, hermanos, va a pasar. Y si algo se obstaculiza, destruye, pero sigue pasando la palabra porque va a cumplir los propósitos con la que Dios la ha enviado. Es decir, a nosotros nos habló una cosa: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, debe ser esa nuestra confianza en la que deberíamos, hermanos, sentarnos a disfrutar la vida, pensando que si Dios estará con nosotros aún en el día de nuestra muerte, hermanos, lo estará en el de la resurrección. Porque cuán estimada, dice David, cuán estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Dice estimada, no cuánto le agrada cómo se mueren los hombres. No, es de estima. Es decir, aunque la persona fallece, hermanos, pero Dios también se entristece porque ama a esa persona, porque esa persona entregó su vida a Dios. Entonces Dios le ama por eso. Bueno, ¿habla Dios sin compromiso en lo que dice? Nunca. Sus palabras se cumplen, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la expresión la boca del Eterno lo ha hablado? Hay varios pasajes, hermanos, en el libro de Isaías, bueno, y en muchos pasajes en las Escrituras dicen de esa forma, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Era una forma de decirle el profeta a los israelitas que deberían de tener en confianza en lo que les estaba diciendo, porque fue la boca de Dios quien lo dijo. Es que fue Dios el que lo prometió, no soy yo. No soy yo. Dice en el libro de Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, eso sí lo tenían bien sembrado en su corazón. Y cuando el profeta les dice, porque la boca de Dios fue el que lo habló, entonces decían, no, va a suceder, va a suceder. ¿Es confiable lo que Dios diga? Sí. ¿Qué ocurrió con la petición de José? ¿Sucedió o no? Nos dan un pasaje de Éxodo capítulo 13, verso 19. Cuando ustedes lo vean en el templo, van a encontrar ahí que dice Moisés,
que ya es tiempo de partir, entonces recogen los huesos de José. Moisés recoge los restos de José y va a emprender con ellos la larga partida, el largo caminar hasta la tierra donde él va a ser depositado. En Josué, ustedes tienen Josué 14:32. Háganle un apartado, una nota ahí, hermanos, no es Josué 14:32, es Josué 24:32. En Josué 24:32, que es prácticamente los últimos 2-3 versos, ahí se menciona, hermanos, que José es sepultado en Siquem, en la tierra que su papá compró, Jacob, a los de Siquem, por 100 corderas, dice ahí. Y esa tierra se la entrega o se la regala en herencia a su amado hijo, que estuvo viviendo por muerto, o que Jacob lo tuvo por muerto por 14 años. Entonces, a ese hijo le da esa herencia. Dios le da todo Israel, toda la tierra de Jerusalén se las da a todos los israelitas. Pero él, la tierra que compró, se la da a su hijo. Ahí es donde José, dice ese verso de Josué capítulo 24:32, donde llega Josué, donde llegan los israelitas, los descendientes de José, a sepultar a su papá en la tierra, en esa tierra de Siquem que compró Jacob. Bien, ¿qué significado tiene este relato en la historia de la salvación? Pues, hermanos, lo que hemos venido diciendo, que Dios no va a dejar de cumplir sus promesas, hermanos, porque la boca de Dios lo ha hablado. Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él habló, lo va a ejecutar. Bien, el tercero dice: nuestro reposo espiritual radica en la paz innegable de Dios. Quien se aferra a las promesas del Señor puede enfrentar con sosiego su hora final, es decir, con paz, con tranquilidad. Es obvio, hermanos, que la persona está sintiendo la muerte. Es obvio que la persona está teniendo un momento, una transición terrible. Hay quienes, hermanos, se apaga su vida tan rápido que ni se dan cuenta. Pero hay otros hermanos que están finalizando sus días, su momento, sus minutos, de una forma quizá a lo mejor dolorosa o traumática o no lo sé. Pero nuestra mente, hermanos, Dios ha puesto también un elemento especial para que en la transición de la vida a la muerte, en ese momento nuestra mente, hermanos, o algunos empiezan a ver a sus familiares muertos. Recuerdo que un hermano fallecido en Grutas, una persona muy amada, fue pastor de la iglesia, fue un diácono, y el hermano, hermanos, le comentaba a su familia, riendo cuando iba a morir, decía: mamá. Se estaba viendo a su mamá. Él quedó huérfano a los 7 años, y cuando él ya está muriendo, voltea a ver a su esposa, a su familia, a su esposa: veo a mi mamá. ¿Qué le ayuda? Lo que Dios ha puesto también en nuestra mente, hermanos, esas ¿cómo se dice? Drogas naturales que hay en nuestra mente, y que al momento de la muerte, hermanos, se disparan para hacer más tranquila nuestra muerte. Pues es algo que nos va a tranquilizar. Endorfinas y no sé cómo se llaman, hermanos, la verdad, les ruego me dispensen mi ignorancia, pero hay algo ahí, si quieren ustedes investigarlo, que para esa transición, hermanos, hay algo que también Dios utiliza para tranquilizar al ser humano en esa transición, para hacerlo pasar de la vida a la muerte. Pero, hermanos, con todo y esto, yo creo que lo que más puede hacernos sentir tranquilidad al momento de morir es la promesa, más que la promesa, es la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra, de que vamos a resucitar, de que no nos vamos a quedar ahí para siempre, que Dios nos va a levantar. Bueno, quien está listo para vivir, está listo para morir.
Dice que veamos 2 de Timoteo 4 del verso 6 al 8 en varias versiones. Lo voy a leer, hermanos, solamente en mi versión por razón del tiempo, pero dice 2 Timoteo de la siguiente forma. Capítulo 4, versos 6 al 8, dice de la siguiente manera: porque yo ya estoy para ser ofrecido, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a quien creen que dice, a ustedes, hermanos, a todos los que aman su regreso, su venida. ¿Cómo pudo entonces Pablo estar listo para su partida? Pues aferrándose a esa confianza. Yo voy a morir, pero me va a levantar. Y no solo a mí, a ustedes, hermanos. Imagínense vernos todos, los que no nos hemos visto, los que ya han fallecido, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amados, nuestros hermanos de la iglesia, aquel hermano que abrazábamos, aquella hermana que nos quería tanto. Ay, nos va a levantar a todos el Señor. Imagínense, si esa es la confianza, hermanos, que tiene Pablo, entonces nosotros, hermanos, también. Bueno, yo hay una cosa con la que me he sentido alegre, es en el pensar, me gustaría cuando yo hacer lo que Pedro, cuando lo ve en la orilla de la playa, se avienta al agua, va nadando, después de haberse vestido, va nadando hacia Jesús. Y hermanos, en mi pobre pensamiento, yo me imagino a un Pedro abrazando a Jesucristo cuando lo ve. Y yo quisiera ser así, llegar corriendo y abrazar al Señor Jesús. Y me daría gusto hablar con Isaías, con Moisés, con Ezequiel, con los profetas, con los patriarcas. Para mí sería un gozo hablar con todos ellos. Entonces, si eso es con ellos, y ver a mi familia, ver a mis ancestros, ver a aquellos que guardaron la fe, que amaron también el regreso del Señor, que hoy descansan, pero que fueron nuestros seres amados, nuestros hermanos, a lo mejor aquellos que nos sembraron la fe desde muy pequeños. Para mí, por ejemplo, el hermano Mario Carranza, el hermano Sebastián, el hermano Pedro Guzmán, o sea, todos estos hermanos, sus esposas, las hermanas. Imagínense, hermanos, pues es para mí un motivo de gozo, de alegría. Eso es en este tiempo mi felicidad, vamos a decir, y me podría, al momento de mi muerte, hermanos, hacer sentir tristeza eso. Híjole, no, antes hasta decir, yo como Pablo diría, he peleado la buena batalla, he vencido, he guardado mi fe, la fe, entonces yo sé que me va a levantar Dios. Esa debería ser, hermanos, siempre nuestra convicción y nuestro gozo, nuestra alegría. Voy a continuar. Manifiesta agradecimiento por su propia vida. Yo digo que todos lo hacemos, hermanos. Todos estamos agradecidos por la vida que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la visión del futuro del apóstol Pablo y qué emoción prevalecía en su corazón? Pues el levantamiento o el regreso de Jesús, y que lo va a levantar y que lo va a premiar y que va a ver a sus hermanos, porque dice, y no solo yo, sino a todos los que guardamos su venida. Desde que creímos, nuestra vida está guardada en las manos de Dios. Esto lo creemos todos, que prácticamente, hermanos, estamos en sus manos, y lo que Él nos ha de ofrecer, hermanos, o lo que nos ha ofrecido, nos lo ha de cumplir. Más allá de las circunstancias temporales, nuestro ser será preservado para manifestarse en gloria. Entonces, ¿cuál debe ser la búsqueda prioritaria del creyente? Pues vivir firme, hermanos, vivir fiel, vivir más apegado a las cosas de Dios, porque, hermanos, también dice, y afirmar más nuestra fe, porque también la Escritura dice en Hebreos 11:6, es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que existe y que es galardonador o va a premiar a los que le buscan. Entonces, hermanos, si nuestra confianza es firme, ¿cuál es el temor? Por eso el apóstol Pablo también en una ocasión dijo,
Pero nuestra fe o nuestro creer en Dios no es como la gente que no conoce a Dios. Aquellos que mueren sin conocer a Dios, ¿cuál felicidad? ¿Cuál alegría de la resurrección? ¡Qué alegría! Para ellos sí la vida se acaba ahí, pero para nosotros la muerte no es el final de las cosas, hermanos. La muerte no es el final, es un descanso. Por eso hasta en la Escritura se dice, ¿recuerdan cuando dice de Esteban? Fue apedreado. ¿Y qué pasó con él? Durmió. Jesús, cuando le dice a sus discípulos, pues nuestro hermano Lázaro duerme. Ah, bueno, si duerme vamos a despertarlo, ¿no? Pero él no se refería al dormir, del descanso del cuerpo, sino al descanso de la vida. Dice, no, es que él ha muerto. Pero cómo lo presenta Jesús, cómo lo cree la Iglesia de Dios, la persona que fallece, simplemente, hermanos, está descansando. Eso es lo que vamos a hacer cuando todos muramos. Solamente vamos a descansar. Entonces, siempre son visibles los procesos de las promesas de Dios. No siempre, hermanos. No siempre. Pero como nos lo ha prometido, lo creemos y lo veremos, hermanos, al final de los días. La promesa de la resurrección vence el miedo a la muerte. Bueno, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué lo dice de esa forma? A ver, ¿dónde está tu potencia? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está aquello con lo que hacías, atormentabas al ser humano? ¿Dónde está? Pablo se está enfrentando en un episodio intelectual, quizá poético, como diciendo, como si tuviera enfrente a la muerte, ¿no? Pero le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Como diciendo, a mí no me causas miedo, porque más es el que está en mí es más grande, el que está en mí es más poderoso. Tú no tienes poder sobre nosotros. Habremos de descansar porque Dios lo ha decidido así, pero tú no eres mi dueño, tú no me poseerás jamás. Entonces, en esa forma, Pablo vence el miedo a la muerte, o bien vence prácticamente ese temor, hermanos, que puede caer en todos los seres humanos. ¿Por qué afirma Pablo que es necesario que termine lo corruptible, esta carne? Porque dice, bueno, pues porque para nosotros viene una habitación diferente que está reservada en los cielos. Es decir, que nosotros, hermanos, vamos a ser revestidos, es decir, que nuestro cuerpo, que se deshace, que se enferma, que se fractura, que se duele, pues este cuerpo, hermanos, se va a deshacer. Pero Dios nos va a levantar, hermanos, y nos va a dar un cuerpo diferente como el de Jesús, un cuerpo espiritual, el cual hace ¿qué, hermanos? Bueno, Jesús, cuando estaban encerrados los discípulos, cuenta la Escritura que Jesús traspasa la puerta. Estaban encerrados. Pudo haber tocado. ¿Y quién? Soy Jesús. Sí, es cierto. A ver, pásale. Pero el Señor Jesús tiene que mostrar algo diferente. Jesús empieza a traspasar, hermanos, la puerta donde ellos están encerrados y se pone en medio de ellos y les habla y les dice, pasa a vosotros. Y aquellos dicen, es un fantasma. Y dicen, no soy un fantasma. Vean, tóquenme. Yo mismo soy Tomás. No, si yo no meto mi dedo, si no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. ¿Qué sucede después? ¿Qué dice la Escritura? Pues, hermanos, prácticamente, no, Señor, discúlpame, ahora sí ya creo. Pero bueno, tuvo que ser así porque el Señor Jesús se entera, ¿no? De la desconfianza de este hombre. Pero el Señor dice, prefiero que seas creyente y no un incrédulo. Bien, desde la fe en Cristo, ¿qué representa el suceso de morir? A partir de ahí, hermanos, la muerte solamente es un paso más, es un requisito, es algo que puede suceder. Pero según también el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo,
dice, no va a suceder en todos. Porque cuando Él venga, a lo mejor no quiere decir que todos mueren y viene Jesús y ahora sí los resucita a todos. No, hay algunos que en su venida no van a estar muertos. Unos que van a resucitar y otros que no van a estar muertos para ese entonces. No quiere decir que ahorita o que para el tiempo en que Jesús lo dijo. Por ejemplo, hablando de Juan, no quiere decir que por ahí está Juan escondido en alguna cueva donde nadie sepa o lo vea y más de 2000 años tendrá el hombre ahí. No, no dice eso, sino que simplemente está diciendo que cuando Cristo venga, algunos sí se van a levantar y otros simplemente, hermanos, justos y buenos que vivan, serán transformados. Pero los malos, hermanos, pues estos ellos también tendrán una forma de administrar, de ser administrados. De eso hablaremos en otra ocasión. ¿Cómo describe Pablo la victoria sobre la muerte? Es lo que les decía cuando le dice, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? Se te acabó, ¿verdad? ¿Y por qué se acabó, hermanos, el poder de la muerte? Porque cuando Jesucristo resucita, con eso, hermanos, está diciendo, es una realidad prácticamente la vida eterna. Es una realidad que los seres humanos se van a levantar. Es una realidad. No es mentira, no es ficticio, es algo real. Quiero terminar, hermanos, con la aplicación. La aplicación dice lo siguiente. La resurrección no la inventó el ser humano. Es una realidad que vino de Dios. Dios hace nuevas todas las cosas. El cuerpo humano y la creación, pero para hacerlo debe desnudarnos de este cuerpo, de lo temporal. ¿Tiene la muerte la última palabra? No. La última palabra la tiene Dios. Porque Jesús dice, no teman al que mata el cuerpo. Teman al que mata, el que puede matar el espíritu. Hay quienes en sus interpretaciones dicen, es Satanás, témanle a Satanás. No, hermanos, no se equivoquen. Témanle a Dios. Dice hasta Salomón, fíjense, el sabio Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Es decir, para en verdad empezar a ser sabio, lo primero que tienes que hacer, y no debe apartarse de tu mente, es que el sabio debe entender que Dios es el que tiene la última palabra. Así es que temer a Dios es de sabios, es lo básico de los sabios. Si así fuese, ¿qué podemos esperar? Bueno, hermanos, si la muerte tuviera la última palabra, no tendríamos simplemente que esperar nada. Es más, pues pensaríamos, vamos a morir, y pues ni modo, ahí nos vamos a quedar, y se acabó todo. Pero no. ¿Qué puede esperar el mundo si se dirige a su extinción con ese pensamiento de que la muerte es lo último? ¿Qué puede esperarse? Pues que ahí ya se acaba todo, hermanos. Vean por qué hay mucho temor, por ejemplo, al fin del mundo. Ahí está toda la gente, hermanos, espantada. Ay, ya viene el 2012, ya viene el 2000, ya viene el 1999, viene el 666. El año que venga, hermanos. Lo que venga. Porque no tiene poder sobre nosotros, no sobre mis pensamientos, no sobre mi confianza en Dios. La muerte no tiene eso, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Bueno, hermanos, el punto número 2, los seres humanos no podemos establecer el límite de nuestra existencia. Es decir, no podemos decir, Señor, yo nada más quiero morir hasta los 90. Señor, yo de una vez te digo que yo nada más quiero vivir hasta los 150. Pues es que usted no decide. El que decide es Dios. El lugar, el momento, la condición o la forma de su muerte, el tiempo de su muerte, todo eso lo decide Dios. ¿Tiene sentido que nos angustiemos sobre esto? Pues no. No tiene sentido, hermanos. ¿Para qué? De Dios es todo. ¿De qué manera el miedo a la muerte nos arrebata las posibilidades y alegrías de la vida? Pues cuando estamos nada más pensando en eso. Hay quienes por nada más estar pensando en que van a morir no disfrutan lo que pueden vivir.
En nuestra vida, sea incierta y breve, no debemos dejar que el pánico o la preocupación nos paralicen. Ante una situación de miedo, como un temblor, como digámoslo, un tsunami, y estamos en medio de la situación crítica, un temblor tremendo, una balacera, y prácticamente llueven de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y usted está en medio, hermanos. Es lógico que el ser humano tenga un cierto temor y que se paralice, pero no, hermanos, no debe ser si confiamos en Dios. Hay una frase que decía un tío, dice que cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, pues, ni aunque te pongas. Dios es el que decide, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de tener en mente. Si Dios decide, se acaba nuestra vida, se acaba. Si dice, no se acaba, así, hermanos, tengamos gente que nos esté ahí haciendo, no nos va a suceder. ¿Por qué razón? Porque el hombre no decide nada. Todo lo decide Dios. Así es que confiemos. La muerte no es el final, es el principio. Según estudios clínicos, quienes han sobrevivido a un accidente serio o una enfermedad de alto riesgo, desarrollan reacciones de sobrevivientes como reestructurar sus prioridades. Ahora sí quieren ser más espirituales, después de una situación así, ahora sí quieren componer su vida, dejar sus vicios, dejar sus malas acciones, no lo sé. Cuando han sobrevivido a alguna situación terrible, de riesgo, que sobreviven a la muerte, reestructuran sus prioridades. Hay algunos que de hecho no lo hacen, hermanos. No lo hacen. Por ejemplo, hermanos, hace ya como unos 3, 4 años, una balacera, hermanos, acribillaron ahí un montón de personas. Un joven de escasos 15 años, hermanos, andaba mal el muchacho. Él empezó a trabajar en esa carnicería. Mataron a las personas de la carnicería que estaban mal. El joven que andaba en vicios, hermanos, se envició más después de que les agujeraron todo su estómago y su pecho, y sobrevivió, gracias a Dios. Pero, hermanos, se tiró más al vicio. Hay quienes no se reestructuran, pero hay otros que sí reflexionan y dicen, no, yo creo que voy a dejar estas amistades que me llevaron a arriesgar mi vida. Voy a dejar este vicio que me llevó hasta casi al borde de la muerte. Voy a dejar estas personas que han sido mala influencia para mí. Hay quienes sí, pero hay otros hermanos que son tan duros de corazón, tan difíciles, que no lo hacen. Ahora, pelean menos, agradecen más por todas las cosas de la vida, se comunican mejor con sus seres amados y otros, a lo mejor los visitan más. Puede ser, puede ser. No funciona en todos igual, pero puede ser algo como esto. Sí hay quienes sí se reestructuran en su vida, en sus prioridades. ¿Cuáles son las certezas que le motivan a enfrentar las circunstancias? ¿Cuál es el fundamento de sus planes? ¿Cuáles son ahora? Confiamos más en Dios. Creemos más en Dios. Dijo Pablo, yo sé que me espera la corona. ¿Por qué? He trabajado, he vencido, me he esforzado, guardado la fe, me espera la corona de la vida. Y Job, que había, hermanos, sido un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, después de todo lo que le sucedió y que fue perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, ¿qué sucede con él? Yo sé que mi Redentor vive, y aún de deshecha está mi piel y mi carne, con mis ojos he de ver a mi Salvador, a mi Redentor. Él me va a dar la vida. Entonces, si esta es toda la fe que tienen ellos, un José, hermanos, que dice, miren, yo ya me voy a morir, pero quiero que a mí cuando yo muera y ustedes vayan a salir de Egipto, porque sí los va a sacar el Señor, cuando los saque de Egipto, ustedes me vayan a llevar a la tierra prometida y allá me van a enterrar. No vayan a dejar aquí mis huesos. Júrenmelo. No, sí lo juramos. Ok. Entonces, puedo vivir tranquilo. Puedo morir tranquilo porque voy a resucitar
en la tierra prometida, cuando venga el Señor, el Mesías, allá voy a resucitar. Bendito sea Dios. Ellos tuvieron esa fe, esa confianza plena. ¿Y nuestros amados que han fallecido? ¿Y nosotros, hermanos, que vamos a fallecer algún día cuando Dios lo decida? Nos vamos a levantar. Esa es nuestra confianza. Concluyo, hermanos, con mi esposa leyendo la conclusión. Fuerte y claro dice: el cofre de los huesos de José representa un corazón confiado en los propósitos de Dios y la certeza de que Él no olvidará sus promesas. Cuando llegue la partida de los que amamos, podremos llorar por el dolor de un amor quebrantado, pero lo haremos con la esperanza de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida, porque el que cree en Cristo no morirá del todo. Duerme, dice Jesús. Duerme. Pero cuando venga Jesús, ¿qué va a hacer? Como cuando usted va con sus hijos, es hora de que se vayan a la escuela. Hijo, ya, levántate. Y su hijo: ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mamá? Y ya, hijo, ya es hora de ir a la escuela, es hora de ir a trabajar, o vamos a esto, ya es hora de levantarte, o vente a almorzar. Para lo que sea, usted lo levanta y el niño se despierta y, sí. Pues así será, hermanos. Nuestros amados que fallecieron, nosotros, nuestros amistades que apreciamos tanto, nuestros amigos, o aquellos que por su vida y por su historia, hermanos, añoramos algún día verlos, se van a levantar. Y dice la Escritura: y no serán ellos primero, ni otros serán delanteros a otros, ¿no? Dice: todos juntos nos vamos a levantar cuando Cristo venga. Hermanos, esa es la confianza que debemos tener. Para mí ha sido una lección interesante, ha sido una lección hermosa, y usted, hermanos, ya tiene un comentario para cuando ahorita se presente, en una media hora, se presente a su lugar de reunión. Va, hermanos, ya fortalecido en algo más para comentar con sus hermanos que quizá no ven estas transmisiones. Así que, hermanos, pues Dios los bendiga grandemente. Por favor, permítanme hacer una oración final y con el favor de Dios nos vemos más adelante. Dios los bendiga. Vamos a orar. Dios eterno, eres tú, Señor, nuestra fuerza. Eres tú, Padre Dios, quien nos ha prometido la vida eterna. Y este tema, Señor, refuerza nuestro pensamiento en que no nos vas a dejar ahí, que no nos vas a olvidar en el polvo de la tierra. Gracias, Señor, porque has prometido esto. Gracias porque en Jesucristo, en su resurrección, Padre Dios, vemos la certeza de que esto, Padre Dios, es una realidad o será una realidad en nuestros seres amados que están esperando también, Padre Dios, despertarse. Pero en nosotros también, señores, confianza de que tú, Padre Dios, nos habrás de levantar. Te agradecemos la lección de esta mañana. Padre, no permitas que a nosotros la muerte nos dé temor. No permitas, Padre Dios, que la muerte sea algo que esté dominando nuestra vida y que no permita disfrutar lo bello que has establecido en la misma vida, sino que tú permitas, Padre Dios, que vivamos confiados en ti siempre. Nuestra vida está en tus manos, que también, Señor, nuestra muerte, cuando se llegue ese momento, también esté en tus manos, y que, Señor, en esos últimos momentos no haya nada, Padre Dios, que estorbe nuestra fe ni nuestra confianza en ti. Nos abandonamos en tus manos y deseamos, Padre Dios, que el día de hoy todos podamos gozar y disfrutar de la palabra que has preparado tú para todos tus hijos. Gracias, Padre Dios, por el mensaje de esta mañana. Siempre has sido bueno con nosotros, ayudándonos en la comprensión. Pues ahora, Padre Dios, ayúdanos a ayudar a otros también al comentar sobre esta lección.
Gracias sean dadas a ti por todo. Un hermoso sábado permite tener a cada uno de mis hermanos. Y Señor, si hay alguien que en este día está sufriendo, está agonizando, está teniendo, Señor, esa transición, por favor, Señor, si es de tus hijos amados, dale paz y tranquilidad. A algunos en esta semana han perdido su vida, pero no han perdido su fe. Así que en tus manos, Señor, estamos todos, en el nombre precioso del bendito Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga en todo, hermanos. Tengan un feliz y hermoso sábado. Paz a vosotros.